Bienvenidos a un nuevo episodio de Cada Día Mejor. Hoy tenemos un programa interesantísimo para hablar largo y tendido, ¿sí o no, Maca? Efectivamente, hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a hablar sobre la importancia justamente de la nutrición, de la salud de las embarazadas, cómo tener un embarazo que sea saludable. Y eso es importante y trascendental, porque en el embarazo podemos controlar muchos factores. Estos factores obstétricos en el previo, durante, después del embarazo son cruciales para las mujeres. Efectivamente, y hay un término aquí que me gustaría que hablemos, que para mí es nuevo, que es la psicoprofilaxis obstétrica. Y por favor no se confundan, que no tiene nada que ver con la profilaxis de los dientes. Por ahí no va, por ahí no va. No. ¿Ustedes saben más o menos justamente esa es la etapa en donde nosotros vemos la importancia de tener los controles cada cuánto tiempo, el tema de la nutrición gestacional y el tema también de los suplementos si son necesarios, la importancia de la estimulación, ¿no? del bebé cuando nazca y otras cosas importantes durante la etapa del embarazo, previa, durante y post, ¿no? Eso, ese proceso, ¿no? Por eso hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos al doctor Mauricio La Rosa de la Clínica Angloamericana. Él es médico ginecólogo, además especialista en medicina fetal. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Maca, Diego. Qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto de la profilaxis obstétrica? Me gustaría que, para mí es un término realmente nuevo que no termino de entender y me gustaría que nos ayudes a ampliar el tema. Sí, les explico un poco. Yo soy médico materno fetal, como dijo Roberto, de la Clínica Americana, y como parte del manejo de mi subespecialidad, yo tengo que ver muchos pacientes que son de alto riesgo. Eso es en lo que me enfoco. Y definitivamente tenemos un equipo que va de la mano con todas nuestras pacientes que se encarga de la parte de psicoprofilaxis, que ha demostrado ser muy importante, como ya lo decían ustedes, para el manejo del embarazo y el seguimiento del embarazo, tanto para la mamá como para el bebé. Y cuéntame una cosa, Mauricio, ¿qué recomendarías tú a las mujeres que están buscando salir embarazadas, ¿no? Que están planeando en los próximos meses? Porque siempre se habla del tema de nutrición, de la suplementación. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a estas mujeres? Muy buena pregunta. Definitivamente una alimentación balanceada es lo más importante. Y para cualquier persona que está tratando de salir embarazada o que está pensando salir embarazada, una de las cosas que es muy importante es empezar el tratamiento con ácido fólico desde antes del embarazo. Tanto el ácido fólico como las vitaminas prenatales son muy importantes, porque si bien en la gran mayoría de personas que conocemos se les ha empezado el ácido fólico y las vitaminas prenatales, para que cumplan la mejor función, estas deben de ser empezadas antes de salir embarazadas. Claro. Entonces eso es muy importante. Sí. Yo, como les dije, yo veo varias pacientes que tienen algunas otras enfermedades, diabetes, hipertensión u otras enfermedades, y es muy importante seguirlas desde antes del embarazo para poder optimizar su salud y que cuando salgan embarazadas los riesgos que ellas puedan tener un poco más elevados por su historial médico se puedan disminuir al mínimo y que puedan tener un embarazo saludable y que el bebé sea un bebé saludable. Mauricio, y en ese contexto de esas pacientes que tienen patologías crónicas preexistentes, ¿cómo medimos el riesgo? ¿Pueden seguir tomando sus medicamentos? ¿El control tiene que ser más estricto? Porque hay muchas mamás que tienen obesidad, diabetes, hipertensión y quieren salir embarazadas, salen embarazadas y no saben si tomar las pastillas, qué no tomar, o que toman antidepresivos. ¿Estos medicamentos son compatibles con el embarazo? ¿Qué hacer con estas pacientes? Es muy buena pregunta, Roberto, y definitivamente, esta especialidad es nueva en el país y muchas veces muchos pacientes se quedan entre el manejo obstétrico y el manejo de medicina interna, digamos, de las pacientes. Y el médico materno fetal lo que busca es poder optimizar estas enfermedades crónicas que tiene la mujer con medicamentos que sean compatibles, primero, como decías, que sean compatibles con el embarazo, que sean seguros con el embarazo,
Y por otro lado, el manejo, los resultados, los objetivos que manejamos, por ejemplo, para diabetes, para hipertensión, para asma, Claro. para cualquiera de estas enfermedades crónicas, es completamente distinto durante el embarazo que fuera del Claro. embarazo. Entonces, no es solamente el hecho de darle los medicamentos que son compatibles con el embarazo, sino también llevar esos objetivos de nivel de azúcar, del nivel de presión, de la anticoagulación en caso de pacientes anticoaguladas, a un nivel que sea el óptimo para el embarazo. Porque la mujer, como le digo a todos mis pacientes, estar embarazada es como correr una maratón. Hay muchos cambios en el Claro. cuerpo y definitivamente tenemos que tener todos estos en cuenta. Entonces, para eso es que hay un médico materno fetal que Así pueda manejar esto. Me gusta esto que comentas, Mauricio, y me hace pensar también, ¿no? Durante el proceso, ¿no? del embarazo o de la gestante, deben haber algunas complicaciones, ¿no? Unas complicaciones perinatales. ¿Cuáles son las más comunes, las más frecuentes? Dependiendo del historial de la paciente, van a ser distintas los riesgos, digamos, o las complicaciones, pero las cosas que más vemos, por ejemplo, son diabetes gestacional, preeclampsia, en algunos casos depresión, depresión postparto, y depende mucho de cuáles las características de la paciente, ¿no? Pero digamos que las cosas más comunes que vemos son diabetes, hipertensión, depresión, y todas estas tienen un manejo que es compatible con el embarazo. Y sobre todo en el tema de depresión y problemas psiquiátricos, hay mucho miedo de parte de tanto de los médicos como de los pacientes de manejar esto durante el embarazo, pero lo que es importante es que la mujer sepa que existe una forma de manejarlo y que no es algo con lo que tiene que simplemente vivir, sino que se puede apoyar de varias maneras. Mauricio, y justo ahora que estás hablando del tema de las complicaciones, ¿cómo es que nosotros vamos al final a tener con esta coyuntura, ¿no? Porque me imagino que dada la coyuntura han habido muchas mamás, próximas mamás, que están preocupadas por el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo lo has visto tú? Pero te voy a pedir, por favor, que nos respondas tras la pausa, así es que ya regresamos aquí en Cada Día Mejor. No se vayan, que el tema está súper interesante. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cada Día Mejor, y estamos tocando un tema muy importante, súper interesante para las mujeres que nos están viendo y también para los futuros papás, que es la salud en el embarazo, ¿no? El bienestar en el embarazo. Y ¿sabes qué? Hay algo que me llamó mucho la atención y que es algo que también he tenido muy en cuenta siempre que veo una embarazada, que es el estado de salud mental también. Ocurren muchos cambios dentro, química, biológicamente, pero eso también tiene una repercusión en nuestro estado mental, en el estado mental de la gestante, y es importante también cuidarla. Y justamente, dada la coyuntura, creo que hemos visto que este tema de la preocupación, ¿no? Por el COVID y las mujeres que han estado embarazadas durante este periodo o que, ¿no? Esto continúa, han sentido, ¿no? esta preocupación. Claro, entonces, ansiedad. con el tema de la salud, exactamente, de la ansiedad. Entonces, justo, Mauricio, antes de irnos a la pausa, te dejé una pregunta sobre justamente tu experiencia, cómo se ha visto afectado el tratamiento, ¿no? de las madres gestantes, dada la coyuntura con el COVID. Sí, definitivamente el cambio, el impacto que ha tenido el COVID en las embarazadas ha sido bastante grande, y no solamente desde el punto de vista de cuando una mujer embarazada tiene la infección, sino también la coyuntura, la disminución de controles prenatales. Ustedes justo, Diego hablaba sobre el riesgo de enfermedad mental en la gestación, y sí se ha encontrado que durante esta pandemia esos riesgos han aumentado también en el embarazo. Con respecto al embarazo en sí, sabemos que la infección por COVID afecta sobre todo a la mamá y sobre todo al final del embarazo, cuando pueden hacer una enfermedad un poco más severa que cualquier otra, que una mujer a esa misma edad.
Con respecto al bebé, el riesgo de que el virus se transmita al bebé es bastante bajo, Claro. y solamente en casos extremos, cuando hay una infección bastante grave en la mamá. Pero lo que les recomiendo a todas las mujeres que están saliendo embarazadas, que están dando de lactar o que piensan salir embarazadas, es que la prevención es crucial. Sí, muy importante. Y tener en cuenta eso. Y bueno, esperemos que cuando las cosas, cuando sigamos Mejore. avanzando en las siguientes fases de vacunación, la vacunación va a ser crucial para ellas. Claro, qué importante lo que mencionas, Mauricio, porque como tú bien has dicho, quizás las gestantes han estado dejadas de lado en esta pandemia, sobre todo para la investigación y muchas cosas. Retomando un poco el tema de la medicina materno-fetal, ¿tú con qué otras especialidades trabajas interdisciplinariamente para poder lograr al final el producto que es un bebé sano en una mamá que puede tener un bebé con complicaciones? Efectivamente, sí. Depende. En la clínica americana estamos manejando muchos pacientes que son altamente complejos y de alto riesgo. Y cada paciente, no hay una receta del grupo. Única. Cada paciente tiene un grupo multidisciplinario, pero como dices, no es una receta única. Por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen enfermedad cardíaca, por ejemplo, ese va a ser, el equipo se forma con el ginecólogo obstetra, el médico materno-fetal, el cardiólogo y, bueno, el neonatólogo y el pediatra, ¿no? Entonces, además del anestesiólogo. Si es que esta paciente tiene un problema de coagulación, esto va a cambiar con un hematólogo. Entonces pero la idea es que creamos para cada paciente, creamos un grupo. Que se individualice. Claro. Exacto. Y me imagino que de acorde también a lo que la paciente necesita, Claro, ¿no? por No supuesto. todos los casos son iguales. Claro, Mauricio, y hablando justo de eso, ¿no? Se me ocurre, después de que nace el bebé, ¿no? El posparto, ¿qué cuidados requiere tanto la mamá como el niño? De repente, se me ocurre, y yo siempre pienso en tema de la salud mental, de repente la mamá también debe tener un acompañamiento. ¿Qué otros cuidados podríamos tener realmente en cuenta? Definitivamente el episodio posparto o el periodo posparto es un periodo estresante para la mujer, para la familia, porque hay muchos cambios que ocurren, ¿no? Y además uno llega a la casa por lo menos con un bebé nuevo al que tenemos que cuidar y definitivamente hay muchos estreses. Con respecto al tiempo posparto, lo que yo siempre recomiendo es que una vez que se da el posparto, la paciente en la medida de lo posible tiene que comenzar a pararse, caminar, tratar de comer bien, de llevar una vida saludable, y en la medida de lo posible, y si no hay una contraindicación, la lactancia materna es muy importante, no solamente para el bebé, que es donde muchas veces se enfocan, sino para la madre. Justamente sobre ese tema, Mauricio, antes de que se me vaya la pregunta, y es algo que de hecho es un súper tema, porque recomendaciones para la lactancia materna y también con el tema de los medicamentos, ¿no? Porque como tú bien has dicho, durante el embarazo se pueden variar los medicamentos para que no afecte al bebé. Una vez que nace, ¿la madre debe continuar con estos medicamentos? ¿Podría regresar a los antiguos por un tema de lactancia materna? ¿Cómo lo manejan y cuáles serían tus recomendaciones? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, y además porque quería resaltar una cosa. Si bien hay medicamentos que decimos que son compatibles con el embarazo porque no afectan al bebé, lo otro es que hay muchos cambios en el cuerpo de la madre que hacen que estos medicamentos cambien la forma como actúan. Entonces, no es solamente que nos estamos enfocando en el bebé y en que el medicamento no afecte al bebé, sino que queremos que la salud de la mujer gestante sea la más adecuada. Y algunas veces, por ejemplo, tenemos anticoagulantes que pueden ser usados en el embarazo sin problema con el bebé, pero dependiendo del momento o de las enfermedades que pueda tener la paciente y en qué momento de la gestación está, las dosis cambian. Claro. Entonces, es muy importante, y lo mismo con insulina, con todos estos otros medicamentos que utilizamos. Entonces, si bien una parte importante es cuidar al bebé de que no reciba medicamentos que puedan afectarlo, la otra parte
igual de importante es cuidar a la mamá de que la salud que tenga sea la más adecuada. Sí, claro. Y con respecto a la pregunta de la lactancia y los medicamentos, muchos medicamentos son compatibles con la lactancia. Y al momento, y lo otro es que al momento que el bebé nace, hay muchos cambios que ocurren en la mujer, y esto requiere que los medicamentos que estaban usando, por ejemplo, en el caso de pacientes que sufren de tiroides y están con una hormona tiroidea, se reajusta. Inmediatamente cuando nace el bebé, comienzan a haber cambios fisiológicos en la mujer y tenemos que cambiar esas dosis. Entonces definitivamente es una ecuación que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los medicamentos que son compatibles con la lactancia y cómo cambia el cuerpo de la mujer y cómo le damos un manejo de excelencia en su salud. Y un manejo integral. Claro. ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Me encanta que resaltes el valor de la lactancia materna, tan importante para una mamá, para un bebé, para todos. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Ha sido un lujo tenerte en el programa. Nos vemos en la clínica de todas maneras. Gracias por participar. Muchas gracias, Mauricio. Súper interesante. De verdad que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Qué importante esto. Creo que lo que yo rescato y lo que siempre hablo y hablamos aquí entre los tres es la importancia de un equipo multidisciplinario para poder tratar a las pacientes según lo que necesiten, porque estamos viendo, según lo que nos ha dicho Mauricio, que claro, no todas las gestantes son iguales y hay un equipo, individualizarlas, ¿no? Está el médico obstetra, está la nutricionista, si hay un tema materno fetal. Exacto, si hay un tema de cardiología, y entonces es importante individualizar específico para cada paciente. Y no solamente importante individualizar, sino importante acudir a un especialista. Por favor, no dejemos de acudir a especialistas en todos los contextos y sobre todo en el contexto de gestación, de lactancia. Vamos a volver aquí a Cada Día Mejor con una entrevista con una especialista que se llama Melissa Mendoza. Así que por favor, no se vayan, que volvemos con esta entrevista interesantísima. Y estamos de regreso aquí en Cada Día Mejor, el día de hoy hablando sobre un tema súper importante que es la salud durante la gestación, durante el embarazo. Pero ojo, no solamente durante el embarazo, sino previo y post. Y aquí en ese punto importantísimo, previo, durante y post, la lactancia materna juega un rol importante, no solo para el bebé, sino también para la mamá y para la sociedad en general. Por eso tenemos a Melissa Mendoza, invitada aquí la tenemos, y es obstetra. Melissa, y vamos a tocar este tema tan importante de la lactancia. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad es que sí, cuando hablamos de lactancia materna, como bien lo mencionó, es no solamente hablar en el posparto cuando la mamá ya tiene al bebé, sino desde el embarazo. Y algo muy importante que hay que incidir es que cuando hablamos de lactancia materna hay que concientizar a la madre desde el embarazo. ¿Por qué les menciono esto? Porque durante el posparto se pueden presentar dificultades en la lactancia materna, donde cuando no hay una buena información, la madre deserta, deja la lactancia y empiezan a darle algún tipo de sucedáneo. Sobre ese tema muy importante, desde el punto de vista nutricional, la leche materna es algo, pero así exclusivo, irreemplazable. No hay otro nutriente, otra calidad de nutriente como la leche materna. ¿Cuál es la mejor forma de capacitar a la madre, como tú dices, previo? Y también el tema de las fórmulas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, cuando hablamos de la importancia de la lactancia materna, trabajamos con las gestantes desde el embarazo. Cuando yo a una gestante, desde el control prenatal, desde la psicoprofilaxis o desde el momento que yo ya tengo contacto con ella, hablo de la importancia de la lactancia materna mediante los beneficios, no solamente para el bebé, sino también para la madre, que es el mejor tipo de alimentación que puedo darle a mi hijo. Y de igual manera, brindarle información si es que se presentase algún tipo de dificultad en el
posparto, qué hacer, esa gestante ya va a estar educada, va a estar informada y sobre todo concientizada que es el mejor tipo de alimento. Entonces, ¿qué pasa si esta paciente luego en el posparto tiene alguna dificultad? Créeme que va a pedir ayuda. Claro, Así es. Porque es sabe. consciente Exacto. de que es el mejor tipo de alimento. Exacto, eso es muy importante. Exacto, pero ¿qué pasa cuando la mamá no está informada, no está concientizada y lamentablemente pues en el posparto, en todo este albur de hormonas, de la emoción del bebé, hay siempre comentarios que, ¿sabes qué? Bueno, ya dale fórmula. Sí, es más fácil. Sí, es más Exacto, fácil, es más fácil, más práctico. Lamentablemente ¿Para no qué todos sufres? los profesionales son pro lactancia y el mismo no te dice, ¿sabes qué? Ya, fórmula. Entonces la mamá no sabe qué hacer y ya está bien fórmula. Con la Qué desesperación de que el niño coma a veces, Eso. ¿no? Y qué Es importante, frustrante. Melissa. Yo, por ejemplo, Sí. en algún momento he tenido pacientes, soy consejera en lactancia materna, y he visto llamadas desesperadas. Claro, por favor, orando, exacto, ayúdame. ayúdame, por favor, necesito apoyo, quiero darle pecho a mi bebé y no puedo. Entonces, y todo esto parte desde la educación, Sí. que es muy Básico, importante, básico. básica, Y- desde el y embarazo. quizás una educación que quizás deba ir un poco más allá, ¿no? Desde la escuela, porque las Exactamente. niñas, lamentablemente, no son educadas en lactancia materna. Y claro, y hay estudios que demuestran que la mujer sabe o tiene predisposición por qué forma de parto va a querer, si va a Sí. querer lactar, desde la escuela. Entonces eso es bien Exactamente. importante. Y tú has tocado un punto que a mí me gusta mucho. Tú has dicho que la mamá viene desesperada a buscarte. De hecho, también nos buscan a los pediatras, ¿qué hago para tener más leche? ¿Qué hago para que mi leche Y a los sea buena? nutricionistas también. Por Sí, supuesto, claro. ¿no? Cuando hablamos de lactancia es todo un equipo Eso. multidisciplinario que Exacto. trabajamos. Y Melissa, en ese contexto, tú, ¿cuál es la fórmula secreta para tener la leche materna? ¿Existe o no existe? Muy buena pregunta. Como siempre les digo a mi mamá, la producción de leche solamente se va a deber en base a la succión que Eso hace. es. Cuanto el Exacto, bebé al más estímulo. lacte, cuando el bebé más succione, más estimule el pecho de la mamá, va a haber mayor producción de leche. Lamentablemente muchas mamás creen que si toman N líquidos, Claro, N cosas... los famosos exacto, ¿no? menjunjes. Exacto, y es como que dicen, ya bueno, exacto, tómelo para que esté más hidratada, qué sé yo, pero no por eso va a aumentar la producción de la leche, ¿no? De igual manera hay muchos mitos también de la lactancia materna. Uf. Mujeres que creen pues que porque tienen los pechos muy chicos No o van- tienen no los van a grandes, producir leche. exacto, no van a producir leche y créanme que de una u otra manera se genera algún tipo de traba entre ellas mismas Claro, que se hace. es como se un autogol bloquean. que se mete, no te Exacto, bloquea. sí, y lo que me gusta de todo eso en cuanto a la oportunidad que he tenido de trabajar con pacientes, con mamá ya que tienen con bebés, es que la experiencia no es la misma que tienen con cada hijo. Claro. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque te dicen, por ejemplo, sí, con mi primer hijo tuve tal experiencia, no puedo relactar por eso, pero este segundo bebé sí quiero darle lactancia bien. materna. Y mira, y justo Entonces, sobre ese tema que tú dices de que cambia para cada niño, para cada hijo, ¿cómo es la relación afectiva, ¿no? Entre la lactancia materna y el bebé? O sea, vínculo ¿cómo que el lo- genera. vínculo, el vínculo afectivo es afectivo? uno de los beneficios que no solamente son beneficios para el bebé, sino también para la mamá, para el núcleo en Así sí de la es. familia, porque el solo hecho de que tengas a tu bebé al lado tuyo, alimentándolo, viéndolo, que él te mire todo. Yo no soy mamá, pero veo directamente con las pacientes y de verdad es que el vínculo que se genera Casi entre madre e mágico. hijo. Exacto, se genera una magia que tú dices, wow, Claro. Sí. espectacular. Y ese vínculo es muy importante. Y también hay que ponernos a pensar en las mamás que a veces sufren Sí. con la lactancia, que a veces entran en depresión posparto y la lactancia es un mecanismo válido, completamente válido para disminuir los índices de depresión posparto. Claro, debe ser como una especie de terapia natural. Por Claro. supuesto, la mamá se ve feliz y hay que apelar a lo que tú dijiste, Melissa. La mamá quiere darle el mejor alimento a su bebé, Exacto. quiere lo mejor para su hijo siempre. Entonces, apelemos a que la leche materna es el alimento, el único alimento hecho por humanos para humanos. Exacto. Entonces, eso es bien importante. Teledirigido, así. Y Melissa, ¿cuáles son los problemas más importantes o más recurrentes que tienes tú con las mamás que dan de lactar? Producción de leche. Eso, es primero, lo que siempre, más ¿no? se busca. Otro es que mi bebé no quiere lactar, Claro. no quiere coger. Entonces ahí es donde generan bastante miedo la mamá. Posición, postura, Exacto. agarre. Y hay que ver- es cierto que cuando la madre está tensa, el niño... Claro, Sí, se claro. estresa. Exacto. Exacto. Es que la mamá siempre es importante hablar con la mamá con el tema del estrés. El estrés es el peor enemigo de la lactancia materna. La mamá se estresa todo y automáticamente la producción tiende a disminuir. Ahora, también hay que mencionar que durante las semanas que tiene el
bebé, los meses, ya hay ciertos cambios que hay con la leche materna. Y hay que tenerlo en cuenta para las mamás, para que sepan qué actuar en cada momento. Pero básicamente el tema por lo cual recurren muchas mamás son cuando piensan o creen que tienen poca leche materna. Porque acá hay lo que es bien curioso, ¿no? La mamá cree que porque el bebé llora mañana, tarde, noche, todo es porque por hambre, Claro. todo es porque Sí. le falta, y la mamá automáticamente se sugestiona, no, es que no tengo leche. No se llena. y tú No sabes- todo no se llanto llena. es leche, no Exacto, todo llanto es eso. hambre. Tú sabes Exacto. que yo tengo varias amigas que en los últimos meses han dado a luz y eso es algo que lo que tú dices, la mamá lo entiende y te digo un caso particular de una amiga, ella dice, no está llorando por leche, sin embargo todo el mundo en su alrededor, ¿no? Todos le dicen, no, es que tiene hambre, tienes que Claro, darle leche. la Entonces, presión social. La presión Sí, externa es cuando la única. madre conoce al bebé y te dice, no es por hambre, es otra cosa, ya le di, no puede ser hambre. Claro. Hay que creo que también las personas que están alrededor de esa madre que está dando de lactar, hay que quizás un poquito bajarla esa presión que le metemos a veces a las madres, porque finalmente todo esto te termina causando más estrés y al final Y menor sí puede producción. repercutir en la producción de leche, claro. Melissa, muchas gracias por habernos acompañado. En verdad, este tema a mí me fascina, la lactancia materna. Quizás deberíamos dedicar varios Sí, programas a la súper lactancia importante. materna, porque es súper importante para la mamá, para el futuro del bebé, para la sociedad. Muchas gracias, Melissa, te agradezco Muchísimas enormemente. Gracias a Gracias. ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, Perfecto. y este ha sido un programa súper interesante, esperamos que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en un siguiente programa Así aquí en es. Cada Día Mejor. Así En que Cada Día Mejor. Nos vemos, cuídense. Chau.